Ok, listo. Entonces acabamos de mirar un ejemplo en el que utilizábamos datos, ¿cierto? De 30 empresas y a partir de esas 30 empresas lo que hicimos fue desapalancar cada una de esas empresas, la beta de cada una de esas empresas, encontrar la beta de un sector, apalancarla entonces con la empresa que nosotros estamos interesados. La pregunta entonces que surgía era, bueno, ¿cuántas empresas tenemos que utilizar? ¿De dónde vamos a sacar esa información? Etcétera. Entonces resulta que afortunadamente existen páginas en las que uno puede encontrar mucha información, ¿cierto? En la que uno puede encontrar mucha información sobre, pues precisamente sobre betas de sectores, ¿cierto? Entonces una de las páginas más conocidas es la página de Damodaran, ¿cierto? Damodaran es el nombre de una persona que reporta en una página web un listado de betas para varios sectores de Estados Unidos, ¿cierto? Porque note que de todas maneras uno necesita, o sea, el método parte de información existente, entonces como el mercado de Estados Unidos es tan grande, entonces da una, digamos que tiene muy buena cantidad entonces de información. Esta es la página entonces de Damodaran. Y les voy a mostrar entonces cuál es la información que uno puede encontrar, cuál es la información que uno puede encontrar. Pero entonces, una vez aquí en la página de Damodaran vemos se nos despliega esta información. Vamos a dar clic aquí donde dice Data. Listo. Cuando hagamos clic ahí donde dice Data, debemos ver algo como esto. Listo. Nos ofrece par información. Nos dice About Data, Data Breakdown, Current Data, etcétera. Vamos a hacer clic en Current Data, pero como datos actuales. Datos actuales. Vamos a hacer clic ahí. Y una vez que estemos ahí, nos ofrece mucha información. Vamos a ir hacia abajo, vamos a desplegar hacia abajo. Vamos a hacer clic entonces donde dice Levered and Unlevered Betas by Industry. Listo, algo así como betas apalancadas y desapalancadas por industria. Entonces vamos a hacer clic ahí. Y entonces podemos descargar el Excel o ver entonces esta información, Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que aparece ahí? Son diferentes industrias, ¿cierto? Aquí aparece el número de firmas, ¿cierto? El número de empresas. Aquí aparece la beta, la relación entonces deuda-patrimonio, la tasa de impuestos, la beta desapalancada, ¿cierto? Aparece diferente información, diferente tipo de información entonces. Y aquí aparecen diferentes industrias, ¿cierto? Por ejemplo, publicidad, aeroespacio y defensa, transporte aéreo, este aparecería como ropa, autos, autopartes, bancos, dice Money Center, dice banco regional, etcétera. Y aquí aparece entonces el nombre, el número de empresas, el número de empresas, el número de empresas que se utilizaron para sacar entonces los promedios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si fuera publicidad, aquí hay 52 empresas, la beta promedio de esas 52 empresas es 1,18, la relación deuda patrimonio promedio es esta es la tasa de impuestos promedio y esta sería entonces la beta desapalancada promedio del sector. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que cuando nosotros nos preguntamos que cuántas empresas habría que utilizar, decía yo que no nos preocupáramos por eso. ¿Por qué? Porque nosotros, o digamos que el punto de partida más común no es ir y buscar empresas, sino ir y buscar páginas como esta en las que ya la información está calculada, ¿cierto? Entonces nosotros no tendríamos que ir, si es algo de publicidad, entonces no tendremos que ir a buscar 30, 20 o 40, no, sino que ya digamos que
aquí hay 52 y con seguridad pues que es un buen número para calcular eso. Entonces a partir de estos resultados es que vamos a calcular nosotros entonces vamos a calcular entonces nuestra beta apalancada. ¿Queda claro? Podemos trabajar con él. Bien. Bien, entonces a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, cualquiera que sea la estructura financiera para la cual se está calculando el capital de trabajo, lo importante entonces es que deberá ser una estructura financiera que la empresa pueda sostener con su flujo de caja libre. Eso es muy importante. Cualquier flujo de cualquier entonces estructura financiera debe ser una cosa razonable y que pueda sostener entonces con su flujo de caja libre. Entonces vamos a hacer un ejemplo utilizando entonces la información que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces el ejercicio que vamos a hacer, el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Va a ser entonces un ejemplo que les va a servir mucho para cuando vayan a hacer esto ustedes en el trabajo. Entonces recuerde que esta parte no va incluida en la entrega, ¿cierto? Que ustedes tienen que hacer la próxima semana. Esta es para la entrega definitiva. Pero de todas maneras, prestemos atención que igual lo tienen que hacer y que es fácil, ¿cierto? Que es fácil. Entonces, a ver, vamos a calcular el costo de capital para una empresa del sector vestuario, ¿cierto? En inglés, entonces, vestuario aparece como apparel. Y la estructura entonces que tenemos pensada está compuesta por 12% deuda y 88% patrimonio. Y vamos a pensar entonces que el valor de la empresa, ¿cierto? O sea que el valor en activos de la empresa en este momento es de aproximadamente 45 millones. Vamos a pensar también entonces que el costo de la deuda, vamos a suponer que se tiene una deuda en dólares, ¿cierto? Es de 13.58 y que esta es la tasa de impuestos, sí. ¿A qué te refieres nosotros? Ah, para esta primera parte, sí, que el punto de equilibrio no íbamos a pensar en deuda. En la segunda parte sí vamos a pensar entonces que parte de la financiación del proyecto es con deuda, ¿cierto? Pero como aquí lo que vamos a hacer es pues la parte del tamaño del proyecto, entonces hasta este momento no vamos a considerar deuda, listo. Listo, ya en la segunda parte, porque no es solo decir deuda, sino decir a qué tasa, de cuántas son las cuotas, y pues no hemos llegado hasta allá. Para la segunda parte, sí, sí, digamos que, no, digamos que para efectos prácticos, cuando estemos en esa parte, podemos trabajar con una tasa del 34%, 35%, pongámosle el 35%, listo. Sí, o sea, una tasa del 35%. No nos vamos a meter pues con esa parte tributaria porque no es la idea tampoco. No es la idea tampoco, pues porque ya sería como un trabajo más de contabilidad. Listo. Bueno, entonces sigamos acá. Tenemos entonces que vamos a calcular el costo de capital. O sea, piensa que usted lo que quiere es, está pensando en un proyecto y el proyecto tiene que ver con el sector vestuario, ¿cierto? Con ropa. Y usted está pensando entonces que usted va a colocar 12% deuda y 88% patrimonio. Y que aproximadamente entonces el valor entonces, de la empresa va a ser de 45 millones. Y usted tiene entonces cuánto es el costo de la deuda y cuánto es la tasa de impuestos. Listo. Entonces lo primero, mire que nosotros siempre hemos visto, digamos que la tasa libre de riesgo, que la tasa libre de riesgo, ¿cierto? Entonces, y siempre ha sido como un dato, pero entonces en el trabajo lo vamos a buscar. Entonces esa tasa libre de riesgo la vamos a pensar entonces como la tasa que pagan los bonos de Estados Unidos. Entonces bonos de Estados Unidos hay muchos. Generalmente entonces nosotros vamos a coger los bonos a 30 años. Y aquí les estoy colocando una dirección, a ver si aquí si abre. Les estoy colocando una dirección en la que pueden consultar ese dato.
En el momento que tomé la información, estas eran las tasas, ¿cierto? Esta era la tasa. En ese momento las tasas están muy bajitas. ¿Qué valor ven ustedes para el bono de 30 años? En la columna que dice yield, ¿qué valor ven ustedes? Exactamente, 1,33%, ¿cierto? Entonces eso es una, eso es, digamos que ahí es que uno puede tomar entonces como la tasa libre de riesgo, sería digamos que un valor que sería un valor aceptable entonces para los análisis que nosotros vayamos a hacer. Entonces lo que yo quiero mostrarles es que esta parte es mucho como de ir y buscar información, ¿cierto? Ir y buscar las betas de un sector, ir y buscar entonces la tasa libre de riesgo, es recolectar información. No, en realidad uno lo que calcula es más bien poco. Uno lo que hace es recopilar entonces información que ya esté disponible. Listo. Entonces ahora la prima por el riesgo de mercado. La prima por el riesgo de mercado. Acuérdense que esa partecita es esta. Es cuando yo estoy calculando la rentabilidad esperada, ¿cierto? Entonces yo digo, la tasa libre de riesgo. Esta fue la que acaba de decir, ¿cierto? Esta fue la que acabamos de mirar, que se calcula de los bonos. Y entonces, esta es la tasa libre de riesgo más la beta de la que acabamos de hablar, ¿cierto? Por RM menos RF. Listo, este es RM, me quedó fea, pero es RM. Este pedacito acá es lo que se llama la prima de riesgo. O sea, lo que está dentro, ahí, lo que está dentro del corchete, esto sería la prima de riesgo. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que este dato también está, ¿cierto? Este dato también está, porque este lo tenemos, ¿cierto? Pero, como estos son promedios, entonces lo que uno hace es que busca, digamos, una tabla. Entonces, esa tabla también la podemos consultar aquí en esta dirección. Entonces, nosotros vamos a utilizar, digamos que en este ejercicio vamos a utilizar el promedio desde 1971 hasta el año 2000. Listo. Digamos que esta tabla ya está desactualizada, pero si uno entra aquí a este link, pues podrá encontrar unos datos más recientes, Entonces lo que uno hace es que uno trabaja con los promedios en un periodo de tiempo que uno considere que se parece al que uno está analizando, ¿cierto? Entonces trata uno de escoger un momento, digamos que no coja una crisis, ¿cierto? O sea, si en el futuro vamos a hacer un análisis, pues coger este año de 2020, pues no, ¿cierto? Se va a tirar el promedio. Entonces uno cogería o hasta el 2019 o desde el 2021 en adelante, pero uno cogería entonces un periodo que no coja un periodo de crisis. Digamos como en el 2008-2009 también hubo una crisis financiera, entonces digamos que coger un periodo que tenga por allá metido el 2008, entonces digamos que no va a ser como muy buena idea. Cogemos entonces, necesitamos entonces ya la beta, porque miremos acá la ecuación, ¿cierto? Entonces este ya la tenemos, este que está en el corchete ya también lo tenemos, falta mirar entonces la beta, entonces vamos a la página que nosotros acabamos de consultar, la que ustedes entraron, que yo les puse el link en el chat, y la buscamos, ¿cierto? Entonces decimos que esta es la beta, ¿cierto? Este es el sector, dijimos que era un proyecto del sector vestuario, y esta entonces es la beta, esta sería la beta desapalancada de ese sector. Repito, no tenemos que preocuparnos por cuántas empresas, ¿cierto? Porque ya tenemos aquí cuántas empresas se utilizó. Ya esa parte que nosotros hicimos ahorita en Excel, que hicimos con 30, ya esa parte alguien la hizo por nosotros. Entonces ya tenemos que ya tenemos el resultado, y es que el promedio, ¿cierto? Es decir, si hubiéramos cogido estas 64 empresas, las desapalancamos y sacamos el promedio, nos hubiera dado este punto 84. Entonces, ¿qué hacemos? Ese punto 84 lo vamos entonces a apalancar. Bueno, aquí hubo un detalle, es que yo lo había hecho, esos números van cambiando, ¿cierto? Porque la página la van actualizando.
Entonces en el momento que yo la consulté estaba en .75 y después al tiempo actualicé esta tablita y ya estaba en .84, entonces por eso me quedó la diferencia, listo. Pero hemos dicho, igual si volvemos a entrar en este momento, hay otro valor. Es más, ya aquí que lo tengo abierto, ustedes también lo tienen abierto, lo podrían mirar, a ver. ¿Cuánto, a ver, en cuánto está ese valor en ese momento? A ver, ahí como para practicar, traten de mirar en ese momento ese valor cuánto es. Bien, entonces vamos a suponer que lo miramos y está este valor de .75, listo, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que... ok, sino que es que como ya después hay más resultados, entonces para seguir trabajando con ese valor, listo. Pero igual si lo estás haciendo en Excel, pues no sería sino cambiar este valor por el valor que uno vea en el momento y listo. Entonces, a ver, este sería entonces el que uno mira en la página de Amodarán. Esta es la tasa libre de impuestos, perdón, la tasa de impuestos. Esto sería el porcentaje de deuda, el porcentaje de patrimonio. Y entonces ya tenemos la beta apalancada, ya tenemos la beta apalancada de la empresa. ¿Quién recuerda entonces con esta beta apalancada qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con esta beta apalancada? ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Quién lo dice? Mire, ya esta es como la cuarta vez que lo hacemos en la clase de hoy. Ya tenemos ya habíamos calculado entonces ya tenemos la beta. Listo, entonces si ya tenemos la beta, ya podemos aplicar esa fórmula, listo. Entonces tenemos la tasa libre de riesgo. Listo, que esa fue la que miramos de los bonos de la página de Bloomberg. Tenemos la beta, que la acabamos de ver de la página de Amodarán. Y tenemos esta que es la prima de riesgo, que también la calculamos de esta tablita. Mire, de 573 es este 573, listo. Entonces ya tenemos esos datos y ya entonces podemos calcular entonces el costo del patrimonio, listo. Y con el costo del patrimonio, entonces ya podemos calcular el WACC, listo. Entonces quiero como que miren este pedacito y traten de relacionar entonces lo que acabamos de hacer. Lo vimos de la página de Bloomberg. De la página de Amodarán, donde lo acabaron de ver ustedes en el link que les compartí. Y de esa tablita que también está en la página de Amodarán. Listo. O sea, si ustedes entran en ese momento, pues ya van a ver otros valores, ¿cierto? Ya van a ver otros valores de la tasa libre de riesgo, de la beta, porque eso va cambiando. Esos fueron en el momento en que yo hice la presentación. Entonces, a ver, estamos claros hasta acá, ¿cierto? Mire que es como entender lo que uno está haciendo e ir y buscar en internet la información. Hasta ahí estamos bien. Hola. En este caso entonces vemos que la tasa, que el costo del patrimonio tendría entonces este valor de 10.34%. Decime. No, mira, esa la sacamos aquí de esta tabla. Listo. Y estas tablas con estos promedios están también dentro de la página de Amodarán. Aquí les dejo el link para que lo vean. Ahí queda con el hipervínculo. No es sino que le den clic y ya los lleva a esta parte. Listo. Listo. No. O sea, tú coges en la tabla, mira que lo que le dicen a uno es el promedio y le dice a uno el promedio de dónde hasta dónde, ¿cierto? Entonces, de 1928 hasta 2000 es desde 1951 a 2000 es del 61 al 2000 es Entonces, no, tú coges un periodo que, digamos que si vuelves y coges este periodo, está bien, ¿cierto? Porque es que eso es un promedio, y es un promedio de 39 años, ¿cierto? De 40 años más bien, de 40 años. Entonces, seguiría siendo válido. Es el promedio. No, ese es de la prima de riesgo. Acuérdense que la prima de riesgo
es este pedacito. Este pedacito. La resta del rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces eso se llama prima de riesgo de mercado. Listo. Entonces lo que les están mostrando acá es cuál ha sido los promedios de ese promedio, de esa prima de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como cuando usted está sacando un promedio a partir de datos históricos, dependiendo de cuántos datos coja usted. O sea, por ejemplo, si cogemos la TRM del último mes, el promedio le da un valor, de los últimos 2 meses le da otro valor, de los últimos 3 meses otro valor, del último año, los últimos 2 años. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, eso es lo que está colocando acá, que está sacando el promedio y está colocando diferentes periodos para sacar ese promedio. ¿Sí me hice entender, Lina? Sí, listo. Está bien, listo. Bien, entonces ya calculamos este. Y la pregunta entonces que vamos a resolver ahora es que si este resultado entonces se puede utilizar para una empresa aquí en Colombia, para un proyecto aquí en Colombia, ¿cierto? Mire que en todo momento nosotros estuvimos utilizando fue datos de Estados Unidos. Nosotros estuvimos utilizando datos de Estados Unidos, las betas de empresas de Estados Unidos, la tasa libre de riesgo de bonos de Estados Unidos, etcétera. Entonces este dato, ¿cierto? Este dato es si la empresa estuviera en Estados Unidos, ¿cierto? Pero como nosotros vamos a pensar en un proyecto aquí en Colombia, hay que ajustar esta información aquí a pesos colombianos. Entonces, este procedimiento para el cálculo entonces del cálculo del costo del patrimonio no es del todo aplicable en toda su extensión en el caso de economías emergentes. Entonces, ¿qué sucede? De todas maneras, como en las economías emergentes, como en la que vivimos nosotros, no hay tanta información. Cuando utilizamos la información de Estados Unidos, tenemos que hacer, digamos que como unos ajustes. Uno por el riesgo país y otro por el riesgo por la prima por tamaño entonces de la empresa. O sea, en otras palabras, esa sería la rentabilidad que esperan los inversionistas de ese proyecto si se fuera a realizar en Estados Unidos. Pero si como el proyecto se va a realizar no en Estados Unidos, sino que se va a realizar en Colombia, los inversionistas exigirían una rentabilidad superior. ¿Y por qué? Pues porque en Colombia el dinero está, digamos, las inversiones son más riesgosas. ¿Y por qué son más riesgosas? Porque es un país con unos índices de violencia, porque es un país con una deuda, que es un país entonces, ¿cierto? Con unas condiciones en las que las inversiones aquí son más riesgosas. Y eso entonces lo vamos a recoger en una cifra entonces que se llama riesgo país. Y también entonces habría que tener en cuenta la prima por tamaño, Ahorita hago un comentario aquí sobre la prima por tamaño, porque digamos, todos los que están trabajando en evaluación de proyectos están de acuerdo en esto, en el asunto del riesgo país, es decir, que hay que sumar el riesgo país. Pero hay unos que dicen que no necesariamente hay que sumarle prima por tamaño. Entonces yo la voy a mostrar acá. Pero en el trabajo ustedes no la tienen que tener en cuenta, listo. Sí tienen que tener en cuenta esta, pero esta no necesariamente se la tienen que sumar. Bien, entonces vamos a hablar del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Entonces recordemos que hasta este momento la rentabilidad que tenemos está en dólares y sería correcto si la empresa entonces fuera en Estados Unidos. Pero como no es así, hay que agregar unos puntos adicionales, hay que sumarle algo a esa rentabilidad entonces por el hecho entonces de estar en un país de mayor riesgo como lo es Colombia, y a esos puntos adicionales es lo que se llama la prima por riesgo país. La palabra prima en este contexto siempre es como lo que da por encima de, ¿cierto? Entonces la prima de mercado es que digamos que esta es la rentabilidad libre de riesgo, ¿cierto? Esta es la tasa libre de riesgo, y entonces la de mercado es esta, ¿cierto? O sea, que tiene que ser más grande. Entonces esto por acá es la prima de riesgo de mercado, Entonces en este caso, cuando hablemos de riesgo país, entonces ¿qué va a pasar? Este sería el rendimiento que da en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces como Colombia,
Digamos que esto es el rendimiento. Y como Colombia tiene más riesgo, entonces tiene que ofrecer rendimientos más altos. Entonces esto lo que ve por encima, los bonos de Colombia sobre los de Estados Unidos es lo que vamos a llamar, o lo que se llama la prima por riesgo país. Prima en este caso siempre es por encima de, con algún nivel de referencia. Entonces, la prima por riesgo país corresponde al spread, ¿cierto? Spread en economía y en finanzas se refiere como a un margen. Por ejemplo, en los bancos, uno puede hablar de tasa de captación y tasa de colocación. Entonces, digamos que los bancos captan dinero, es decir, cuando uno invierte plata en un banco, esta es la tasa de captación, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ese mismo millón de pesos que uno ahorra en el banco, ahí se lo prestan a otra persona y entonces lo ponen a otra tasa que es la tasa de colocación. Y este entonces es el margen de intermediación, es el margen o también le llaman el spread, ¿cierto? Esto es lo que se gana el banco, ¿cierto? Esa diferencia es la que se gana el banco, pues por ser un intermediario financiero, la diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación. Los que alguna vez hayan hecho préstamos o alguna cosa, saben que la tasa la tasa que le cobra a uno el banco es muy alta en comparación de la tasa que le paga a uno el banco por el mismo millón de pesos. Entonces ese es el negocio de los bancos, y esa diferencia entonces entre la tasa de colocación y de captación se llama margen o spread, que mire que si seguimos estos otros ejemplos es como decir una prima, ¿cierto? Entonces por eso decimos la prima por riesgo país corresponde al spread, ¿cierto? O sea, la diferencia que sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos exigen los inversionistas para negociar los bonos de deuda pública de los demás países. Es decir, se supone que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, el que tiene la economía más fuerte, ¿cierto? Claro, quién sabe dentro de 20, 50 años si esto seguirá siendo así. Puede que dentro de 20 o 50 años sea la China, que sabemos nosotros, pero en este momento se sigue considerando la economía de Estados Unidos como la más sólida. Entonces, si es la más sólida, todos los demás países ofrecen entonces una prima de un riesgo superior. Entonces, los otros demás países cuando van a emitir deuda, o sea, cuando van a emitir bonos, cuando van a tomar plata prestada, toca que ofrezcan una tasa más alta que la de Estados Unidos, ¿cierto? Porque como la plata que invierta, por ejemplo, en Colombia va a tener más riesgo, entonces a Colombia le toca ofrecer una tasa más alta. Y la diferencia entonces entre la tasa que pague Colombia y la tasa que pague Estados Unidos, eso es lo que eso es lo que se llama entonces la prima por riesgo país, la prima por riesgo país. Aquí también les voy a dejar un link para que ustedes lo consulten. Voy a ver si me deja entonces compartirles en pantalla o si les comparto. Ok, bueno, entonces esta es la página de ambito.com, ¿cierto? Una empresa, entonces una página, un portal en el que ofrece información financiera. Y miren por acá abajo aparece riesgo país, es el último cuadro que aparece. Listo. Entonces vamos a hacer clic en riesgo país. Listo. Entonces por aquí en la página carga y vamos a ir hasta abajo, ¿cierto? Vamos a ir hasta abajo. Y ese que aparece ahí por defecto es el ENVI. Listo. Que es un índice, entonces, que es un índice. Pero nosotros estamos interesados en el riesgo país de Colombia. No estamos interesados en el riesgo país de Colombia, ¿cierto? Entonces hacemos clic ahí en Colombia. Aparece riesgo país Colombia. Riesgo país Colombia. Aparece entonces, esta es la fecha de ayer, del 30 de marzo de 2020, ¿cierto? Y aquí aparece entonces la variación, etcétera. Y este entonces nos muestra cómo ha cambiado entonces el riesgo país, cómo ha cambiado entonces el riesgo país. Este riesgo país entonces lo que nos está diciendo es
los bonos de Colombia, qué tanto están ofreciendo por encima de los de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces quiere decir que cuando el riesgo país baja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por aquí un valor bajito que fue el 26 de marzo, que fue una diferencia de 348 puntos. Esos son puntos porcentuales. Entonces quiere decir que lo que estaba ofreciendo más los bonos en Colombia era 3.48% más de Estados Unidos. Pero ahora están en un valor desde el 27 de marzo de 391 puntos, o sea, 3.91% más ofrecen los bonos colombianos que los bonos de Estados Unidos. Tengan presente pues como esos datos. 391. No, sí, claro. ¿Estás viendo la página de Colombia? Listo. Entonces, mira que aparece una información, ¿cierto? Si uno toca, digamos que la línea, ¿cierto? Si uno toca la línea, ahí le va mostrando a uno como los puntos, ¿cierto? Entonces, para el 25 de marzo era 380, para el 26 348, para el 27 de marzo 391. ¿Viste esos datos, Lina? Entonces, eso es lo que paga los bonos colombianos por encima entonces de los bonos de Estados Unidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Eso aparece ahí en puntos, pero esos son puntos porcentuales. Entonces, cuando dice 391 es 3.91% de más. Eso es. Entonces, esto es una medida de riesgo, Vamos a volver atrás. Dele flechita atrás. Démosle flechita atrás. Y vamos a mirar otro país. Por ejemplo, Venezuela. Vamos a darle clic en Venezuela. Listo. Vamos a mirar en Venezuela. Vamos a ver entonces qué cifras aparecen ahí. Eso, pero bueno, pero en realidad, exacto, pero en realidad ese no es 19, es 19.000. Entonces, noten ustedes la diferencia pues del riesgo que está percibiendo en Venezuela, ¿cierto? Digamos que mira la diferencia entonces de puntos. Ya digamos que el último, miremos otro país. A mí me gusta pues como mirar los países de la región porque son con los que uno puede como comparar los datos. Miremos por ejemplo México. Vamos a mirar México. ¿Cierto? Mire México. ¿Cierto? Mire que para México los valores son como del orden de Colombia, ¿o no? Son más parecidos entonces que los de Venezuela. Entonces mire ¿qué pasa? Eso lo que le da a uno es como una orden de magnitud, ¿cierto? Cuáles son los países entonces que se perciben con más riesgo, ¿cierto? Son los países entonces que se perciben con mayor riesgo respecto a Estados Unidos. Ok, listo. Entonces, vamos a suponer entonces que vamos a mirar y que en el momento entonces que estamos mirando para Colombia sea de 5.84. Ya acabamos de ver que ahí aparecía 300 algo, entonces sería 3 puntos, ¿cierto? No 300, sino 3 puntos algo porque son entonces puntos porcentuales. Entonces vamos a trabajar con este valor. Vamos a suponer que entramos y vemos ese valor. Repito, cada que usted entra va a haber valores diferentes, Listo. Entonces, este va a ser el valor con el que vamos a trabajar. Y la prima por tamaño, lo que hace es que, digamos que es pensar, ¿cierto? Que las empresas pequeñas
son más riesgosas que las empresas grandes, ¿cierto? Porque son más vulnerables a los cambios. Entonces, como las empresas pequeñas implican mayor riesgo que las grandes, entonces la tasa de descuento, ¿cierto? El costo de capital también debería tener en cuenta pues como ese riesgo. Y entonces la prima por tamaño, hay digamos que varios valores que se tienen en cuenta, basados entonces en la beta que se tenga, o dependiendo entonces del tamaño de la empresa, ¿cierto? Es decir, que si la empresa, para el precio de la empresa que nosotros dijimos ahora, entonces la prima de riesgo por tamaño sería esta. ¿Listo? Acuérdense que al principio dimos un valor, había un dato que era 40 y algo millones, ¿cierto? De capitalización de la empresa. Entonces sería este el valor de la prima por tamaño. Pero repito, lo estoy mencionando acá pues porque en muchos libros aparece, pero en la práctica mucha gente no la utiliza, ¿cierto? Dice que no es necesario pues sumarle esa prima por tamaño. Entonces, miren, finalmente entonces, ¿cuánto sería el costo del patrimonio? Entonces sería la tasa libre de riesgo más la beta más la prima por tamaño. Eso era lo que ya habíamos hecho ahorita, listo. Y simplemente a eso lo que acabamos de hacerle es sumarle el riesgo país, el riesgo país, y aquí entonces estaríamos agregando la prima por tamaño. Entonces quiere decir que el costo del patrimonio, ¿cierto? La rentabilidad que exigen los accionistas sería del 18.65%. Ese sería el valor que nosotros estamos tomando, ¿cierto? Repito, entonces este es la tasa libre de riesgo, este sería la beta, este aquí sería entonces la prima de riesgo de mercado, la prima de riesgo del mercado, el riesgo país y la prima por tamaño. Listo. Entonces ya tenemos este valor. Sin embargo, bueno, entonces ya podemos con eso calcular el WACC. ¿Y cómo calculamos el WACC? Entonces sería 0.88 por el costo del patrimonio. 0.88, que es el porcentaje del patrimonio. Listo. Por el costo del patrimonio, que lo acabamos de calcular, que era este 18.65, que ya está ahí. Este 0.12 sería el porcentaje de la deuda. Todos esos son datos entonces del ejercicio. Por el costo de la deuda, que también nos lo habían dado por 1 menos el 35%. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos utilizando? Aquí estamos utilizando esto, que el WACC es igual a esto. Entonces ya, mire que todo esto que hemos hecho hasta ahora era para calcular esto, pero para calcular había que llegar primero a la beta. Eso es lo que hemos hecho, primero la beta y después y cuando tengamos entonces ahí sí calculamos el WACC. Entonces ya llegamos a un valor de 17.47. Pero ¿qué sucede? Resulta entonces que si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿puede utilizarse este resultado para una empresa en Colombia? Entonces, a ver, pensemos. Todos estos valores fueron pensados primero de empresas de Estados Unidos, en Estados Unidos, y les agregamos estos dos parámetros, ¿cierto? Les agregamos para que diera mayor, es decir, para que es como si la empresa no fuera en Estados Unidos, sino que fuera aquí en Colombia, Pero hay un detalle. Esta sería la rentabilidad si se coloca, si el proyecto se desarrolla en Colombia, pero hay una cosa, y es que estos datos están aquí pensados en dólares, ¿cierto? Ese dato es si fuera aquí en Colombia, pero la rentabilidad en dólares, ¿cierto? Mire que uno puede hacer llevar el país, digamos que pensar el proyecto, pero lo podríamos pensar en Venezuela. Entonces, si lo pensamos en Venezuela, aquí hay que sumarle, ¿cierto? Una cifra muy grande. Entonces, se exigiría una rentabilidad muy grande. ¿Por qué? Pues porque en Venezuela las inversiones corren un riesgo muy alto. Pero entonces nosotros lo colocamos en Colombia, ¿cierto? Pero sigue estando en Colombia, pero en dólares. Pero eso sería una rentabilidad en dólares.
Entonces nosotros tenemos que pasar antes, pasar antes ese resultado que está en dólares, hay que pasarlo entonces a pesos colombianos. Y para eso vamos a utilizar un valor que también puede uno consultar en internet, que es el de la devaluación, listo. Entonces, mire, ya vamos a terminar, ya estamos acá, ya tenemos entonces el costo de capital, ¿cierto? El costo de capital, la rentabilidad mínima que se exige del proyecto, y ya lo tenemos en dólares. Y para pasarlo a pesos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar uno más esa tasa, uno más esa rentabilidad esperada, por uno más la devaluación esperada, más la devaluación esperada, donde la devaluación esperada entonces la podemos calcular de esta manera, ¿cierto? Bueno, uno la puede calcular de esta manera, pero en realidad es un valor, digamos, que uno puede consultar en internet, ¿cierto? La devaluación esperada es 1 más la inflación interna, o sea, la inflación de Colombia, dividido 1 más la inflación externa, o sea, la de Estados Unidos. Entonces vamos a suponer que la inflación en Estados Unidos es esta y que la inflación en Colombia es esta. ¿Listo? Son más o menos como cifras que se van manejando. En Colombia antes las inflaciones eran muy altas. En los últimos años la inflación ha ido cayendo, y eso es una buena señal para la economía de un país. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Aquí la interna es la de Colombia, la externa es la de Estados Unidos, y si hacemos la operación entonces decimos que la devaluación esperada es 3.39. Repito, claro, estos son datos pues que si los volvemos a consultar ya van a tener otros valores, pero digamos que la inflación esperada en Estados Unidos y la inflación esperada en Colombia son cifras que constantemente se están publicando y que van cambiando, ¿cierto? Entonces digamos que con esto que ha pasado este último mes, la inflación esperada tanto en Estados Unidos como en Colombia ha crecido, ¿cierto? Porque ya entonces todos esos fenómenos hacen que la inflación se dispare. Bien, entonces ya con ese valor de la devaluación esperada podemos coger 1 más 17.47, que era este 17.47 que vimos acá, listo. Entonces ya habíamos dicho que ese acá era en dólares. Entonces para pasarlo a pesos, entonces sería 1 más la devaluación esperada, ¿cierto? Y este número es este que está acá, que acabamos de calcular, menos 1. Entonces ahora sí, por fin encontramos el costo de capital en pesos. Por fin encontramos entonces el costo de capital en pesos colombianos, que sería el 21.45%, que es el valor que hemos estado entonces tratando de calcular.